voy a grabar. Vamos a trabajar el texto de Sousa Santos. ¿Sí? No, y por ahí una cuestión que me parece interesante pensar es qué tiene que ver este texto con la materia, digamos, ¿no? Es decir, en teorías de la educación, pensar en términos de la teoría postcolonial, es complejo pensar cuál es la pata pedagógica del texto de Sousa Santos. Así que como ustedes leyeron el texto de Sousa Santos para hacer el trabajo, yo creo que se lo han cuestionado y hasta incluso lo han llegado a esbozar una respuesta acerca de por qué trabajamos la perspectiva de las teorías postcoloniales en una materia como teorías de la educación. Así que bueno, no sé, por ahí ustedes pueden mínimamente tratar de encontrarle una conexión lógica, si se quiere, a eso, a ese problema. ¿Qué les parece? Hola, ¿Sí? ¿se me escucha? Estoy acá en la Sí, sombra. sí, sí. Sí, bueno, el texto comienza básicamente haciendo esta pregunta que se hace él como eje de su trabajo de, bueno, ¿por qué el pensamiento crítico emancipatorio de tanta tradición en la cultura no ha podido realmente emancipar a la sociedad? Entonces, en función de eso, él empieza como a desandar el camino, por eso habla de esto de descolonizar el saber y despensar para pensar, donde empieza a hacer los cuestionamientos y las preguntas que por ahí deberían hacerse con la profundidad que deberían tener como justamente para esbozar, digamos, otras perspectivas, ¿no? Entonces, y más que nada, lo primero de lo que parte es que justamente este pensamiento crítico tiene una raíz que es básicamente eurocéntrica. Entonces ahí también lo pone como en contraposición de lo que es las matrices de pensamiento latinoamericano y qué pasó con eso. Entonces dice que esta raíz eurocéntrica, esta manera de pensar el pensamiento emancipatorio, dejó de lado muchas cuestiones que tienen que ver, bueno, con el contexto y con las realidades. Perfecto. Ahora, si hablamos de invisibilización en el campo pedagógico y de este pensamiento abismal en términos de cómo se comprendió en sus inicios, si se quiere, o en la constitución propia del Estado-Nación, eh, ¿qué, ¿qué perspectiva teórica dentro del terreno de las teorías de la educación podemos evidenciar claramente? Digo, ¿a quién se les ocurre? Los crítica. Pero digo, Ah, ¿a qué remite esto de las ausencias y pensar al otro y pensarnos con el otro y pensarnos desde la posición de la alteridad? Digo, ¿a qué les remite? A Freire. Me parece que le Seguro. hace un llamamiento a un llamamiento y una crítica a las teorías fundamentales, ¿no? De pensar que todo se habla y se consigna la palabra y desde esa forma le baja línea al aprender mismo y ahí lo pone en discusión, le dice no, pero pará, hay que carajo. El Descolonizar. saber, porque si no, se sigue nombrando, se sigue cambiando, se siguen cambiando los sustantivos, pero se deja el mismo verbo, el mismo hacer, de la misma forma, lo habla y le hace una crítica al eurocentrismo, le dice que no, pará, se sigue viendo, pero en relación a la crítica va para el funcionalismo, me parece. No, sí, pero además remite a las teorías de la liberación, como decía un compañero, un poco a Freire, pero Sí. no, me parece que va más profundo, digamos, dice, hay que romper la matriz, porque estas epistemologías, digamos, que son abismales, y en ese sentido es que
digamos, no tiene nada que ver también con, digamos, con la realidad concreta de Latinoamérica. Dice, hay que construir epistemologías nuevas, por eso él plantea que tiene que haber una epistemología del sur. Esto no quiere decir que esté reconocida ni nada, sino que, bueno, ya ahora sí, pero en el momento que lo escribe no lo plantea así como, uy, existe una epistemología del norte y una epistemología del sur, por antonomasia, que se diferencian, digamos, como corrientes súper estructuradas, sino que plantea que la necesidad de construir otras epistemologías, una epistemología desde el sur y después, bueno, va a haber algunos más radicales que otros, ¿no? Para pensar esto de lo decolonial. Pues yo descubrí algo que no tiene nada que ver, esto de descolonial y decolonial, ¿no? Y que en realidad en los que escriben en castellano es decolonial, y los de descolonial que son los portugueses los que escriben, pero yo me dudaba si era decolonial o descolonial. Sí, no, en general yo le digo el pensamiento decolonial, pero sí, es cierto. El de alguna manera ya remite el prefijo a la reinterpretación o el antagonismo a lo colonial, digamos, ¿no? Sí, por ahí la cuestión de la epistemología, que por ahí uno la pensaría como un elemento hasta incluso abstracto, si se quiere, ¿no? Del conocimiento sistémico, de un conocimiento, digamos, que tiene obviamente un andamiaje conceptual, teórico, digamos, de alguna manera se constituye ya no en el pensamiento más de tipo académico institucional, sino en el propio sentido común, digamos, ¿no? Es decir, que este pensamiento abismal no es un pensamiento, una lógica de pensamiento que tenga que ver necesariamente con el mundo de las teorías, sino que tiene que ver con las concepciones culturales más profundas de las que está planteada nuestra propia matriz cultural, ¿sí? Porque esta matriz cultural, desde el momento en el que de alguna manera lo está mirando el Cid Argumedo, es muy complejo pensar, ¿sí?, en una matriz prístina, en una matriz transparente de nuestra esencia, si se quiere, en estas sociedades tan mixturadas, tan globalizadas, digamos. Entonces, en un punto, vamos a decir como primer elemento, ¿sí?, que entra a jugar la noción de esta otredad de la que hablaba Pablo Freire, y fundamentalmente de la cuestión del universo vocabular, ¿sí? El universo vocabular es todo el universo con el que se concibe el propio sujeto, digamos, ¿no? Y para Freire, y acá me parece que es interesante esta ligazón, la dominación está constituida justamente por la invisibilización del universo vocabular del otro. ¿Qué quiere decir la invisibilización del otro como sujeto, como ente, en su totalidad, digamos? En su totalidad, porque, de nombrarlo claro, y cómo nombrarlo. Uno exactamente. de los hitos es, digamos, que tiene que ver con nuestra formación como nación, pero es digamos, la propagación del castellano, de la lengua española, para unificar la nación en la escuela de la década, o sea, que propuso la generación del 80, digamos. La Esa es una de generación las del formas 80 de pensó, invisibilizar al otro con sus particulares. la generación del 80 pensó una cultura afirmativa. Y Ujú. pensó un instrumento, cultura afirmativa me refiero al, digo, en este sentido, al concepto frankfurtiano de cultura afirmativa, ¿no? Que son aquellos valores culturales, y acá retomando la noción del abismo, digamos, aquellos valores culturales que se expresan como los valores deseables a los que va la cultura occidental, ¿sí? Y todos aquellos valores que de alguna manera se contraponen a estos valores de esta cultura afirmativa, ¿sí?, son justamente estos valores desechables, digamos, ¿no? Entonces, en principio, lo que plantea esto es que el ser nacional que construye, obviamente, la escuela,
claramente tiene la funcionalidad política, si se quiere, como proyecto educativo, digamos, el proyecto educativo moderno, es el proyecto que va a llevar a este sujeto que está por fuera de las normativas de la cultura afirmativa a, digamos, a esos valores necesarios para el propio desarrollo de país que necesitamos, para constituir al sujeto que necesitamos. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos del sujeto pedagógico, digamos? ¿Cómo se piensa el sujeto pedagógico en términos de una necesidad, si se quiere, política más amplia? Digamos? ¿Qué tipo de sujeto queremos constituir? Y ahí hacíamos la diferencia con Simón Rodríguez, casi le cambio el apellido, con Simón Rodríguez y el sujeto del Facundo que aparecía en Sarmiento, y esa diferencia abismal. Digamos, no en estos términos, sino en que nada, eran dos modelos súper opuestos, digamos. Uno tenía en cuenta las características concretas de los sujetos que había en el contexto para los cuales se podía pensar un proyecto educativo, y en el otro tenía la idea del sujeto al que se quería llegar sin tener en cuenta los sujetos concretos que había. Exactamente, es lo que plantea Adriana Puigros como el sujeto real, digamos, ¿no? El sujeto real con el que de alguna manera se constituía esa materia prima, digamos, ¿no? Entonces, algunos pensaban en ese sujeto ideal, y como, digamos, como necesidad político-educativa, justamente ese sujeto ideal necesariamente tenía que ocultar el sujeto real. ¿Sí? Esa diferencia entre el sujeto real, el sujeto concreto y el sujeto ideal, ¿no? Que como proyecto tiene la modernidad. Ahora, la idea de la invisibilización, la idea de lo marginal aparece en muchas partes, digamos, como un elemento que la epistemología empieza a tener en cuenta, ¿sí? Y es ese sujeto que de alguna manera la modernidad quiere ocultar. En Frankfurt, por ejemplo, y no quiero hacer una ensalada con esto, digo, ¿no? Después vamos a ver el contexto histórico de formación de la concepción de las perspectivas postcoloniales, ¿dónde está la noción de la marginalidad o de aquello que se invisibiliza? Bueno, en esta dialéctica negativa que plantea justamente Frankfurt, en la que hay un sujeto que la modernidad desprecia, que es aquel que rompe con la lógica de que todo lo racional es real y que por ende todo lo real es racional. Es decir, el sujeto irracional, si se quiere, ¿sí? Que es el nuevo sujeto para Frankfurt. El sujeto de la transformación en Frankfurt es aquel que rompe con la realidad, ¿no? Fíjense cómo aparece la idea de lo abismal ya en ese pensamiento. ¿Puede ser cuando habla eso del sujeto que habla como del desclasado? ¿En dónde decís? En sus textos. Acá lo estoy buscando, habla como de ese sujeto que entiende, a ver si lo entendí así, ese sujeto Sí. que entiende esa llegada a la posmodernidad y se siente parte de esa, pero también compra el pensamiento de que habla de la meritocracia también, le hace llegar la meritocracia como una bajada de línea, pero a la vez está desclasado, porque entra en ese abismo cultural, ese abismo como que lo hace un subordinado, pero pensando que está dentro de una clase, como que se desclasa. Claro, como que tiene una percepción de clase distinta a la que pertenece, una cosa así decís. Y que nosotros le renegamos por ahí, tenemos un montón de apodos para eso. Vane, Sí. ¿eso es de este o de Willis? Porque vos estabas escuchando eso y mi cabeza se fue derecho a una hoja del texto de Willis.
No, Estoy pensando en qué parte, Cuando, pero cuando no. habla de Bourdieu y ¿eh? habla, digamos, del doble engaño, dice que es un doble engañado, Pero si de te una pones a forma. pensar, esa es la crítica, eso es la teoría crítica, lo que él le discute a las dos. Yo hablo Seguro, de Guado seguro. Santos. ¿Eh? Por eso, Vanessa, ahí hay que tener mucho cuidado, y está bien que lo pongas a discusión, de no entrar en una lógica funcionalista con respecto a esto, ¿no? Es decir, que Mm, obviamente que para la mirada funcionalista de izquierda, si se quiere, ¿no? Lo que Willy llama mi viejo funcionalismo de izquierda, eh, la noción de conciencia tiene que ver con la pertenencia a una determinada clase social, digamos, ¿no? sí, Entonces, eso y de Willy. justamente la conciencia en este sentido se manifiesta como una conciencia verdadera, cuando es autoconciencia, es decir, conciencia para sí, que uno tiene conciencia de que va a transformar, de cuál es su lugar dentro de la producción, que es destruir las condiciones de producción del capitalismo, Y ¿sí? no por alienamiento. Y la alineación que tiene que ver con lo que es la conciencia generalizada, que es la conciencia en sí, que es una conciencia de clase que no representa a la propia clase social, digamos. Ahora, eso en una perspectiva funcionalista. Y justamente, no quiero entrar todavía en eso, no quiero entrar todavía en eso, pero entiendo para dónde va lo que plantea Vanessa, que seguramente tiene que ver con ya no la cuestión de la conciencia, sino con la cuestión de cómo se internaliza una construcción histórica, ¿sí? Que es justamente la producción de la producción de la ausencia, que es lo que de alguna manera va a desandar el texto de Sousa Santos con respecto a cuáles son las lógicas de esa producción y qué implica esas lógicas de producción, ¿sí? Y por eso también hablo de la complejidad de la matriz, ¿sí? Como una matriz que no es prístina, como una matriz que no es transparente, sino que una matriz compleja, en el que la cuestión de el aprendizaje y el desaprendizaje, ¿sí? De valores epistemológicos que son constitutivos de las ciencias sociales, pero son constitutivos de nuestra propia cosmovisión, nuestros Vale. propios valores y demás, están dentro de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, para ponerlo en términos de una perspectiva histórica, volvemos entonces a entender dónde está aquel invisibilizado que de alguna manera ya se empiezan a plantear en distintas perspectivas teóricas, en distintos proyectos políticos, la cuestión de la necesidad de poner la centralidad en ese sujeto, ¿sí? Voy a hacer como una especie de recorrido, ¿no? Muy aleatorio mi recorrido, porque lo podemos encontrar desde Simón Rodríguez, con este sujeto indígena, Real, político. ¿sí? Como el sujeto real y político. Hablaba de Frankfurt escribiendo obviamente de los valores culturales de los cuales no se desalienan, que son los valores occidentales, claramente, y los cuales no discuten, en definitiva, en términos de, digamos, es más, los valores culturales de Frankfurt. Bueno, voy a entrar en un terreno pantanoso. Profe, Así que no. antes Sí. que entres en un terreno pantanoso, Sí. yo te escuchaba y antes que te vayas, viste que él plantea dos sociologías. La sociología es la ausencia de cómo se construye esta. Se construye en base a la, digamos, a la sociología ya establecida, digamos. Después va a plantear otras sociologías, que la de las emergencias, que permite el lugar, pero digamos, primero, para poder tratar de quebrar o de discutir este paradigma epistemológico eurocéntrico, en base a las propias categorías de esa epistemología y de esas las teorías de la ciencia que salen desde ahí, va a buscar lo que no está, digamos. Pero no es que rompe de una, digamos, y No, dice, lo que va a hacer anárquico y lo que va a pensar en las sociologías de las ausencias son cuáles son las lógicas de constitución de ese tipo de sociología. Es decir, cuáles son los pilares concretos sobre los que se basa ese tipo de sociología.
Para llegar a la sociología de las emergencias, es necesario desandar la lógica de la sociología de las ausencias. ¿Se entiende esto? Digo, y ya nos estamos adelantando porque a Agustina es como que le gusta anticiparse a los No, textos, digo, perdón, pero no, no me estoy anticipando. es Es por lo ahí. que me surge de lo que vos vas Bien. diciendo, digamos. No, digo, pero no quiero empezar con el texto sin mínimamente ubicarlo en un contexto, ¿se entiende? Sí, Perdón, Tomás. lo dejo. No, está bien. A partir de todo esto que estábamos pensando, y entiendo que pertenece a otro campo quizás, pero ¿cómo se describe dentro de la teoría de la dependencia este pensamiento? Bueno, es que justamente vamos a pensar en que son dos momentos históricos políticos muy distintos, ¿sí? Y ahí quiero llegar. Por eso voy a ir de a poco para llegar hasta ahí, digo, porque deberíamos pasar por el peronismo, por ejemplo, con la constitución de un nuevo sujeto, ¿sí? Que no es el sujeto obrero industrial clásico del marxismo, ¿sí? Pero que es el sujeto real, específico, que aparecen estas migraciones del campo a la ciudad, que aparece con el nombre de Cabecita Negro, cuando efectivamente se lo nombra, de alguna manera se lo visibiliza y se lo interpela, ¿no? En esta constitución de construcción conjunta de una identidad de todo aquello que no representa el valor de la cultura afirmativa, sino justamente de la cultura abismal, claramente. Ese Cabecita Negra es todo lo indeseable para la cultura occidental, ¿sí? Entonces, ahí ya aparece una marca de un otro en un abismo, digamos, si se quiere, ¿no? ¿Dónde más? Bueno, es que, sin duda alguna, el Vos estás hablando contexto de Irene Plata. mundial... Sí, yo pensé que querías enviarle un mensaje por algo. ¿A quién? Vos decís hacer una transferencia. Perdón, voy a silenciar. Ahí está. No, me fui un poco de donde estaba, pero... ¿El sujeto del peronismo? ¿El cabecita sí, negra? me estaba yendo del sujeto del peronismo. No, esto digo, el contexto en el que se constituye aquel funcionalismo de izquierda que termina denunciando Willis, lo tenemos bastante claro. Nosotros planteábamos la realidad que expresaba no el concierto internacional que había en un mundo bipolar, como era el contexto de Guerra Fría, ¿sí? Donde claramente habían dos sistemas enfrentados que tenían que ver con cosmovisiones del mundo totalmente distintas, que tenía que ver con lógicas, con culturas totalmente distintas. Una era una perspectiva que, digamos, ponía el valor en la capacidad individual, en la propiedad privada, digamos, la lógica y la acumulación como un valor ético, político, ¿sí? Y otro que justamente hacía hincapié en, bueno, en que esa acumulación económica de alguna manera le robaba una parte del trabajo a un sector mayoritario de la sociedad, como era el trabajador, digamos. Entonces, en ese interjuego entre el capitalismo y el comunismo, como dos ejes de poder fundamentales, evidentemente había una certeza en el mundo hacia dónde íbamos. Íbamos hacia un lado o hacia el otro. ¿Sí? La certeza de un mundo en disputa hacía pensar que para aquellos que abrazaban las banderas del comunismo, había un horizonte de expectativas, que era la revolución, que era la lucha contra el imperialismo, digamos, estos valores que de alguna manera retoma el texto de Sousa Santos para hablar de la pérdida de los sustantivos críticos, ¿no? Que él plantea, la pérdida de los sustantivos críticos. Fíjense ustedes dónde queda hoy la palabra revolución, es como que queda por fuera de la lógica del discurso, ¿no? Hablar de imperialismo. Digo, ¿cuándo vemos a la clase política plantear la palabra imperialismo, por ejemplo?
Ahora, cuando se desarma entonces ese mundo bipolar, es donde empiezan a surgir, ¿no?, estos repertorios de experiencias más fragmentarias, ¿sí?, pero empiezan a aparecer a la luz, y lo diría en términos académicos, de acuerdo a lo que plantea Wallerstein. No sé si han leído a Wallerstein en alguna ocasión, ¿no?, el texto de Abrir las Ciencias Sociales, que es Sí, muy importante para esto, para pensar esto, digamos, ¿no? En esta, justamente, digo, en este descentramiento del centro del saber de Occidente a partir de la institucionalización de las universidades en los países donde el centro, que no estaban en el centro, digamos, del pensamiento occidental. ¿Sí? Y esta cuestión, que ese propio proceso de institucionalización hace que se empiecen a correr las preguntas, eh, y empiecen a aparecer otras expresiones que no entraban dentro de los cánones establecidos en la vieja lógica funcionalista de clase trabajadora, clase burguesa. ¿Se entiende esto? ¿Hacia dónde va, hacia dónde voy con esto? Es muy importante que lo tengan en cuenta. Si no se entiende, lo volvemos a trabajar, digamos, ¿no? Pero ¿se entiende más o menos por dónde va lo que estoy planteando? Es un poco que empieza a definirse, o sea, el pensamiento crítico deja de definirse por sí mismo y empieza a definirse en contraposición al pensamiento hegemónico, de cierta manera. Sí, a ver. O sus términos No, lo que pasa es que muchos de los términos del pensamiento crítico tradicional necesitan de una certeza. Y lo que se evidencia en el cambio de bipolaridad del mundo, del pasaje del mundo bipolar al mundo unipolar, donde de golpe se habla del fin de las ideologías, del fin de la historia, ¿no? El fin de las ideologías es en realidad el triunfo de una ideología, no el fin de las ideologías. ¿Se entiende esto? Es sí. el triunfo de la ideología capitalista, sin ir más lejos, planteada como el fin de las ideologías expresa justamente que las ideologías estaban del otro lado, no del capitalismo, que es la naturaleza misma de las cosas. Ahí hay una operación de poder claramente concentrada en esta idea del fin de las ideologías. Al día de hoy se expresa como un pensamiento ideológico el pensamiento que habla de la revolución, ¿no? Y un pensamiento de sentido común es el pensamiento que habla del valor de la propiedad, claramente puesto en valor en lo que está pasando, qué sé yo, en Guernica, por ejemplo. ¿Sí? y que la ideología es algo malo también, Claro, pero para esa claramente, perspectiva. para esa perspectiva, claramente que sí, claramente que sí. Pero esto es parte de este mundo unipolar. Y el texto de Sousa Santos es interesante porque justamente empieza referenciando esta transformación de un capitalismo que ahora parece no tener fin, digamos, ¿no? Eh, Ahora, esta noción del fin, del fin de las ideologías abre la expresión a algunos elementos que efectivamente yacían bajo la sombra de esos viejos conceptos englobadores, como la revolución, como la clase social, como la conciencia, ¿sí?, que uno pensaba que representaba el conjunto y en definitiva dejaba en la sombra de la historia otras expresiones que no se podían sentir representadas en esos conceptos porque no era parte de su universo vocabular. ¿Sí? ¿Y cómo lo expresa esto el texto de Sousa Santo? ¿Cómo lo expresa? Lo que lo va a trabajar mucho en la noción de la relación fantasmal entre teoría y práctica. No sé si se acuerdan. Antes de hablar de la sociología de las ausencias. Sí, Eh, sí, me acuerdo. ¿Qué plantea más o menos ahí? Romina. ¿Por qué esta relación fantasmal entre la teoría y la práctica? No, lo que iba a decir, Romina. pero no sé si es esto. Lo que me acuerdo es el tema de los términos que decían recién, como que no había términos propios
acá en América Latina, sino que capaz se retomaban términos antiguos, como por ejemplo, no sé, revolución, democracia, y se le agregaba como un adjetivo atrás, pero que capaz eso no reflejaba a lo que pasaba acá, no sé, específicamente, digamos, se hablaba de los movimientos, no sé, de los piqueteros hasta, bueno, como de las diferentes zonas de América, digamos, pero no me acuerdo si era exactamente eso. Bueno, porque en realidad lo que empieza a pasar, a ver, si para el marxismo clásico la tensión estaba entre clases sociales, ¿sí? Entonces estaba la burguesía y estaba el proletariado. Y todo lo demás, estas son disputas que aparecen de la periferia hacia el centro, de los márgenes hacia la metrópolis, si se quiere. ¿Se entiende? Eso es parte de ese corrimiento que existe en este mundo de alguna manera se enuncia como unipolar, ¿no? Entonces, lo que se pone en discusión es la certeza misma de un futuro que va a llegar inevitablemente, que es algo que plantea el capitalismo y es algo que plantea el comunismo. En eso los dos están absolutamente de acuerdo, ¿no? Que hay un movimiento de la historia que va a llevar a un determinado lugar. Para algunos es la conformación del Estado y demás, y para otros es la supresión de las clases sociales, ¿sí? Pero la historia tiene una finalidad, ¿no?